patria, se abre la sesión. No me hagas sentir mal. Saludamos entonces a don Nicolás Mena, Letelier, subsecretario de Justicia, don Milton Espinosa Vergara, jefe del Departamento de Asesoría y Estudio del Ministerio de Justicia, don Mario Bustos, muy bien, Ponce, asesor de Asesoría y Estudio del Ministerio de Justicia. La señorita secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, no hay cuenta, pudimos ayer en la sesión de la tarde de los documentos recibidos. No hay cuenta por ahora. Muy bien. Bueno, pues vamos. Tiene la palabra señorita diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, señora. Un marido muy feliz. Pero ¿sabes por qué yo le digo señorita a todas las mujeres, incluso mi madre que para descanse, siempre le dije señorita? No, yo sé que Porque... lo hace con cariño, pero yo le retruco porque mi marido no me perdonaría el no decir que sí. No, eso no. Presidente, hace unas sesiones atrás la diputada Nogueira sacó el acuerdo para oficiar al Senama al respecto de la situación de los centros de los adultos mayores, las condiciones, cómo estaban, en un planteamiento de evitar encontrarnos con una situación similar a lo de los centros dependientes del Sename. No sé si hemos tenido respuesta de eso y si no lo hemos tenido, preguntándole por su intermedio a la Secretaría, poder reiterar el oficio. Han mandado varias cosas al Sename, pero no puntualmente esa. Ayer dimos cuenta de la losa presupuestaria. ¿Del Senama? Ah, del Senama, no. No, la vamos a reiterar, no. No, y fue reiterado. Ese oficio ya lo reiteramos y no ha llegado a una respuesta. Lo reiteramos hace 15 días, por lo menos. Volvemos a reiterar. O sea, mayor fuerza. Ya, vamos a insistir. Vamos a insistir. No, pues tendríamos que esperar 30 días. Ya. De 30 días, sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Acordado, presidente? Acordado. Señorita o señora Nogueira. Claudia Nogueira. No, a mí me encanta el señoriteo porque me hace sentir joven. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, presidente, si es posible pedir el acuerdo de la comisión, porque hace, creo, si yo no recuerdo, 2 meses que fue aprobado por este Parlamento la Convención de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Esa convención que es tremendamente relevante y un salto sustantivo en la protección de los derechos de los adultos mayores, no está promulgado inexplicablemente por el Ejecutivo. Entonces, yo no sé si el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia que está aquí, no, Justicia no, pero no, Relaciones Exteriores, que sí, que pudiéramos preguntarle a la presidenta, oficiarle al Ejecutivo para poder apurar la promulgación. ¿También? Así se acuerda. Diputado Ramón Farías. Presidente, yo quisiera hacer una petición de un oficio al Ministerio de Transporte, creo yo, y quizás al Metro, por una noticia que nos hemos enterado hace algunos días, a la cual he hecho algunas declaraciones que me parece indignante, y es que la franquicia o la garantía que tenían los adultos mayores de rebaja en el Metro respecto a sus pasajes, era o sea, ellos podían comprar los viajes que quisieran, que tuvieran que hacer. Y resulta que salió una resolución, no sé de dónde, debería ser Ministerio de Transporte, me imagino yo, o Metro, en donde se les restringe a 14 viajes, además de este famoso carnet que tienen que ir a buscar, que dura 1 año, o sea, son puras trabas en definitiva lo que le están poniendo a nuestros adultos mayores. Esa es una conquista que los adultos mayores tuvieron en su momento en lograr, y gracias al trabajo de varios diputados, incluso algunos sentados aquí en esta mesa, que tuvimos un trabajo con el Ministerio de Transporte, con el ministro Gómez Lobo, en donde se logró rebajar el pasaje a los adultos mayores en el metro, y 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea, todos los días del año. Y hoy día aparece esta noticia de que van a estar restringidos a 14 viajes semanales, o sea, significa dos viajes diarios.
a mí me parece una locura. Por lo tanto, yo pido que como Comisión de Familia y Adulto Mayor que somos, oficiemos al Ministerio de Transporte y al Metro para que nos expliquen el por qué esta decisión, y segundo, que la reviertan de una. O sea, fuertemente, digamos, yo creo que hay que revertirla, porque no es posible que nuestros adultos mayores que han tenido y que tienen un derecho, hoy día se les esté quitando. Ese es un derecho adquirido y que evidentemente no cae bien y perjudica además a los adultos mayores. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Farías. Diputada Carla Rubilar. Y nos sumamos sin duda alguna a la solicitud del diputado Farías. Solamente quisiera plantearle, yo sé que estamos un poco atareados, pero en caso de no tener una respuesta lo suficientemente contundente, yo aquí ni siquiera pediría el oficio de Contraloría, sino que pediría que vinieran. Yo creo que lo que plantea el diputado Farías de revertir, sí, primer oficio, de revertir la decisión, no tengo claridad de que en ese oficio nos contesten de forma afirmativa. Por lo tanto, si es que en ese oficio no viene esa respuesta de forma afirmativa de revertir lo que ha solicitado el diputado, yo le solicitaría que acordáramos entonces citar, no sé que no podemos citar, pero invitar a las autoridades correspondientes a darnos una explicación para ver si acá en el Congreso Nacional somos capaces de convencerlos de tomar esa decisión. ¿Habría acuerdo? Sí, hay acuerdo. ¿Habría acuerdo? Diputada Claudia Nogueira. Quiero insistir porque encuentro que es tan relevante. Primero preguntar a la Secretaría cuántas veces ha oficiado para la publicación de la Convención de Derechos Humanos de Adultos Mayores. Y de haber sido más de una vez, yo quisiera pedir la fórmula que pidió la diputada Rubilar en torno a pedirlo a través de la Contraloría. Si hay acuerdo, por cierto, en la sala. ¿Ah? Sí. ¿Habría acuerdo al respecto? Lo solicitado por la diputada Claudia Nogueira. ¿Cuántas veces lo han pedido para tomar esa decisión? A ver, primero, claro. Lo hemos pedido 2 veces, Presidenta, y es una facultad del presidente de la República. No podemos oficiar a la Contraloría solicitando invitarlo, al presidente a que promulgue una Entonces, ley. invitarlo, presidente. Invitar a quien tenga la competencia, que sabrá la señora secretaria quién es del Ejecutivo, para que venga a dar cuenta de por qué no ha publicado una convención que está ratificada por el Parlamento. Entonces, en la misma lógica de lo que ha planteado la diputada Rubilar y el diputado Farías, de pedirle al gobierno explicaciones por el daño que le ha causado el retiro del pasaje liberado en metro, en la misma dirección, con respecto a favorecer a los adultos mayores, la ausencia y redactación del decreto de publicación de la Convención de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, que venga quien tenga la competencia a dar explicaciones aquí. Muy bien. Hay acuerdo y así se acuerda. En el orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre reforma integral de adopción en Chile, boletín 9119-18, en primer trámite constitucional. Se encuentra invitado y está presente don Nicolás Mena, subsecretario del Ministerio de Justicia, junto con quienes ya he saludado al comienzo de la sesión, don Milton Espinosa Vergara y don Mario Bustos Ponce. Ambos trabajan en el primero jefe del Departamento de Asesoría y Estudio de Justicia y el segundo Mario Bustos, asesor de la Asesoría y Estudio del Ministerio. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, estimadas colegas y estimados colegas, es escuchar al Ejecutivo por dónde continuamos el estudio de este interesante proyecto de ley que está ya largamente discutido, aprobado en general, y 3/4 partes de su articulado también aprobado. Entonces, tiene la palabra el distinguido subsecretario de Justicia, don Nicolás Mena. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Para contextualizar un poco, no podemos nosotros no partir por abordar esto de una óptica un poco más general. Nosotros estamos absolutamente conscientes de la situación en que este tema está en el país y la importancia de que podamos avanzar de la mejor forma, pero también de la forma más pronta posible.
Ya partimos la discusión hace un mes del proyecto de protección especializada, que es un proyecto que está radicado acá en la Cámara de Diputados, que ve principalmente la situación de los niños vulnerados en sus derechos. Y al mismo tiempo partimos recién esta semana en el Senado viendo lo que es el proyecto que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que va a abordar a todos los niños infractores de ley. Ambos proyectos tienen como fin poder reemplazar lo que va a ser el Sename, lo que es el actual Sename. Y ustedes también han tratado ya el proyecto de garantías, se está avanzando en otros proyectos de ley, como el proyecto Defensor del Niño, Secretaría del Niño, el proyecto de entrevistas video grabadas, etcétera. Hay una cantidad importante de proyectos de ley. Entonces, para hacer un poco de remembranza de historia, ustedes el año 2015, nosotros como Ejecutivo presentamos indicaciones para solucionar algunas preocupaciones relativas a este proyecto de ley, viendo que hay dos visiones importantes respecto a esta materia. Una era ceñirse principalmente a un proyecto de ley que tendiera al procedimiento exclusivamente de adopción, y otro que también incorporara de manera más tutelar algunas garantías propias a los niños que estaban en proceso de adopción, ya sea en su proceso de susceptibilidad o adopción propiamente tal. Estas indicaciones tenían por objeto incorporar reglas procesales de carácter tutelar y mecanismos de resguardo en niña y adolescente relativos al derecho a vivir en familia y al carácter preferente del vínculo con el núcleo familiar de origen. Sin embargo, en sesión del 19 de agosto del 2015, ustedes como Comisión de Familia y Adulto Mayor adoptaron el acuerdo de postergar la discusión del proyecto en tanto se discutiera lo que era el proyecto de garantías. Luego, actualmente el Estatuto Normativo General en materia de infancia está bastante avanzado. Como les decía yo, tenemos toda una batería importante de proyectos de ley que están ya avanzando, algunos con mayor rapidez, otros recién iniciando su discusión, pero creemos que es importante que como país nosotros logremos avanzar de la mejor forma en esto, pensando que tenemos también que ocupar criterios de realidad. De aquí a enero va a ser todo lo que vamos a tener en cuanto a tiempo, y probablemente también esto va a verse en cierta forma alterado por los procesos electorales propios que vive el país. Por lo tanto, teniendo en cuenta la agenda legislativa en materia de infancia, se concluye que actualmente se cuenta con un estatuto de base, que es el proyecto de ley Garantías de la Niñez, y además que los temas que inspiraron las indicaciones del año 2015 han pasado a ser regulados en varios aspectos en otras iniciativas legales. En razón de lo anterior, es necesario conciliar las indicaciones del proyecto de ley con el objetivo de que se procure la adecuada coherencia y armonía con los ya indicados proyectos impulsados por los ejecutivos en materia de infancia, así como también con la nueva institucionalidad que por tales iniciativas se crea. Para ello, el Ejecutivo ha efectuado un análisis de las indicaciones que se presentaron en el año 2015 y ha levantado varias observaciones para fin de ver capítulo por capítulo qué cosas son necesarias de ir abordando, pero siempre manteniendo la estructura de las indicaciones del año 2015, entendiendo que sería un poco complejo volver a presentar indicaciones, sería una cosa un poquitito poco estética, por decirlo de alguna forma. ¿Ah? Sí. Por ende, las indicaciones del 2015 se estructuraron en forma coherente, regulando de la materia más general a la más particular. Así estas se estructuran de la siguiente forma. En el título primero perfecciona definiciones que serán de uso común en el resto del proyecto. En el título segundo establece los principios generales en materia de adopción. En el título tercero establece el procedimiento de adoptabilidad. Los títulos cuarto y quinto establecen los procedimientos de adopción nacional e internacional respectivamente. Los títulos sexto y séptimo regulan hipótesis especiales, adopción por integración y de mayores de edad respectivamente. Título octavo regula la conservación de la información y búsqueda de origen, y por último el título noveno establece sanciones y prohibiciones. Entonces, en razón de estos títulos, lo que estamos proponiéndole a la comisión es que vayamos viendo en cada uno de aquellos títulos y cada uno de aquellos artículos qué cosas podemos ir nosotros modificando en conjunto, en modo tal de ir depurando este proyecto para sacar un proyecto que sea preferentemente procedimental, que se aboque más bien a hacer mucho más expedito el procedimiento de adopción, y sacando todos estos elementos que eran más bien tutelares, que están incorporados en otras normas legales, y que si que no los sacamos vamos a generar un proyecto redundante que va a estar viendo dos veces los mismos temas, lo que en técnica jurídica puede ser complejo. El título 2 de la indicación del 2015, de artículos 10 al 16, regula varios principios que inspiran la iniciativa. Sin embargo, a la luz de lo que el proyecto de ley, a la luz de que el proyecto de ley que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez contiene con similar tenor varios de los principios establecidos en la indicación, se hace innecesaria su inserción específica al proyecto de adopción, por cuanto en la primera iniciativa la llamada a convertirse en la ley marco. Al efecto, se debe prestar especial atención a la regulación de los principios de interés superior del niño, no discriminación y el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.
Asimismo, se estima necesario que otros principios consagrados en la indicación de 2015 sean reformulados, convirtiéndose en garantías procesales aplicables como reglas en los procedimientos que regularán la normativa de adopción, por ejemplo, el derecho a ser oído. En otras palabras, se sugiere estudiar y realizar un levantamiento de las modificaciones necesarias para que los principios regulados en este título guarden coherencia con los consagrados en el proyecto de ley que crea el sistema de garantía de los derechos de la niña. Con respecto al título tercero de la indicación del 2015, los artículos que van del número 17 al 34, que regulan los procedimientos de adoptabilidad, se estima que es adecuada la estructura procesal de la indicación del 2015 sobre el particular. No obstante, se estima necesario estudiar la reducción de procedimientos esencialmente a dos: un procedimiento de adoptabilidad que tendrá por objeto determinar si el niño o niña adolescente es susceptible de ser adoptado, y un procedimiento de adopción propiamente tal que tendrá por objeto concretizar la adopción. Se estima que la ley de adopción debe regular aspectos procesales, vale decir los mecanismos necesarios para arreglar la institución. Por tanto, el ámbito proteccional excede los fines de la ley de adopción, debiendo ser regulado en consecuencia en otros cuerpos legales del Estatuto Jurídico de la Infancia en actual tramitación. Sin perjuicio de lo anterior, igualmente se debe regular vías tutelares de cautela a los derechos de intereses de los niños, niñas y adolescentes y de las partes. Asimismo, conviene relevar que los procedimientos deben procurar vías expeditas, evitando dilaciones innecesarias que puedan conculcar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En suma, a la ley de adopción le corresponde regular vías tutelares de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la familia de origen. Para tales efectos se precisa la tramitación de una iniciativa con énfasis procedimental. Con respecto al procedimiento de adoptabilidad y causas de adopción, se estima que las causales de adopción deben ser de fácil entendimiento para que cualquier persona, razón por la cual debieran ser redactadas en términos, para que se puedan ser entendidas por cualquier persona de manera fácil, razón por la cual deberán ser redactadas en términos sencillos y amplios. Con ello se logra evitar tener causales rígidas y excesivamente normativistas que tiendan a la confusión. Si bien es cierto que las causales establecidas en la indicación del 2015 están encaminadas al fin antes mencionado, igualmente se deben reconsiderar las causales de adoptabilidad con la finalidad de estructurar en torno a ellos los procedimientos de adoptabilidad. En efecto, en relación a las causales se sugiere la construcción de una causal genérica y amplia y otras causales más específicas. Lo anterior tiene por objeto construir un procedimiento para la causal general de adoptabilidad, el cual sea supletorio de los procedimientos por las otras causales. Para ello se requiere robustecer el procedimiento y contempla la indicación de 2015 en sus artículos 27 y siguientes, y establecer reglas específicas para regular los procedimientos propios de las otras causales bajo el alero de la supletoriedad del procedimiento general. Así lo hace, por ejemplo, el título sexto, la indicación relativa a la adopción por integración. Aspectos formales. Se propone estudiar los siguientes cambios formales. Varias normas de la indicación del 2015 son extensas, por lo cual se propone su división en dos o más artículos para efectos de su adecuada comprensión e interpretación. Así, por ejemplo, el artículo sexto, que regula los organismos acreditados nacionales y autorizados extranjeros, constando de 5 incisos. Dicha norma pudiera ser convertida en dos artículos diferentes y más simples. El primero referido a los organismos acreditados nacionales y un segundo relativo a los organismos autorizados extranjeros. Varias normas de la indicación del 2015 regulan más materias de las que el artículo refiere que regula, razón por la cual se propone su división en dos o más artículos. Por ejemplo, el artículo 12 regula el derecho a ser oído, pero su inciso final establece el derecho de todo niño, niño o adolescente a contar con un curador ad litem, por lo que dicho inciso debiera ser también un artículo dividido en dos. Siguiendo con los aspectos formales, en razón de la construcción de un procedimiento de adoptabilidad general y supletorio, se sugiere la eliminación de artículos que regulan una misma materia, los cuales se reiteran a lo largo del articulado. En cambio, se proponen normas de remisión a las reglas generales, con lo cual se mejora evidentemente la técnica legislativa. Así, por ejemplo, los artículos 29, 43 y 71 regulan las audiencias preparatorias en algunos procedimientos, siendo todas ellas de similar tenor. Si existen reglas de supletoriedad, se pueden prescindir de artículos que, salvo cambios excepcionales, regulan una misma materia, obteniendo en consecuencia un texto más claro y de mejor entendimiento. Luego, varias normas establecen a través de oraciones y frases requisitos de ciertas instituciones separadas solo por coma, por lo que se propone la numeración de los mismos a través de literales. Así, por ejemplo, el inciso segundo del artículo sexto establece enunciativamente los requisitos para la acreditación de organismos nacionales. Se propone, para mayor claridad, enumerar esos mismos requisitos a través de literales. Así que, bueno, esas serían las cosas que yo creo que podríamos trabajar en conjunto e ir viéndolas. Me parece que con esto podríamos nosotros ir depurando un proyecto que quedó un poquito frondoso y que a la luz de los proyectos que han ido avanzando no tiene sentido. ¿Qué pasó, perdón? Sí. Bueno, puede ser. Barroco, si quieren, no sé, pongámosle el término que quieran. ¿Ah? Claro.
No lo mismo, pero en cuanto a la accesibilidad de cosas que tiene adentro. Y lo que queremos es tratar de que podamos avanzar de manera tal de ir puliéndolo. Y como última consideración, nosotros creemos como Ejecutivo que este proyecto, si no es el más importante, es uno de los más importantes para el tema de infancia. O sea, si nosotros somos capaces de avanzar de manera importante en esto y ojalá promulgar luego este proyecto de adopción, gran parte de los problemas que hemos vivido en los últimos tiempos referidos a la situación del Sename y de la infancia en general, vamos a verla logrados en cierta forma corregir, porque este es un proyecto que va a permitir de que estos niños, en vez de tener que estar residencializados, cuando han sido niños que están en situación de vulnerabilidad, puedan estar con familias que puedan acogerlos. Así que es un proyecto extremadamente relevante, pero al mismo tiempo nosotros tampoco queremos hacer uso de las urgencias de manera poco consensuada y poco trabajada con ustedes, porque no queremos generar conflictos, sino que queremos trabajar en un buen proyecto y entendido que ustedes llevan mucho tiempo en esto y que ustedes han sido en gran parte artífices de esto, así que también hay un tema de respeto por ustedes. Así que diciendo eso, no sé si quieres agregar algo más, Milton. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra, en este caso tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira. Yo quiero, presidente, antes de entrar luego el diputado Ramón Farías, a preguntarle algo al Ejecutivo sobre su exposición, a mí me gustaría que la Secretaría nos pudiera informar en qué proceso estamos en el aspecto procedimental. Me explico, nosotros teníamos un proyecto el 2013 presentado por el gobierno anterior. Ese proyecto, quiero que la Secretaría, si puede relatarnos, fue para contextualizar qué es la historia, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer procedimentalmente. Yo comparto con el subsecretario el sentido barroco que tiene este proyecto, entonces habría que de alguna manera poner un poquito más minimalista y que cumpla el objetivo, pero para eso me gustaría que nos contextualizara la Secretaría en qué estamos y cuáles artículos fueron los que se votaron y cuáles no. Muy bien, muy de acuerdo con usted, diputada Nogueira, pero en primer lugar, antes que nuestra secretaria abogada, va a opinar también el diputado Farías. Sí, gracias, presidente. Sin duda que, bueno, yo me alegro que hoy día empecemos nuevamente a discutir, o sea, sigamos en la discusión más bien de este proyecto, porque era un compromiso además que el Ejecutivo tenía con nosotros, cuando yo fui presidente y empezamos a tratar garantías, por lo cual agradezco al Ejecutivo el hecho de que estén cumpliendo la promesa, o el acuerdo más bien que se había tomado, y que esta comisión además había tomado. Lo segundo, efectivamente, aquí hay un tema de actualización de este proyecto de ley que tenemos que hacer, en base, porque justamente uno de los argumentos del por qué nosotros y accedimos, yo diría, no sé si mayoritariamente, unánimemente, a parar la tramitación, era que efectivamente la ley de garantías iba a establecer algunos parámetros que tenían que adecuarse a este proyecto. Y por lo tanto, y evidentemente hay que actualizar y hay que ver cómo se trabaja. Eso es una cosa. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una revisión. Yo lo que entiendo es que para poder revisar los artículos, y eso por eso quise hablar antes de la Secretaría también para hacer la consulta, para revisar cualquier artículo que nosotros tengamos ya votado, se requiere la unanimidad. Por lo tanto, vamos a tener que llegar a acuerdos para ver cuáles son efectivamente los que estamos dispuestos a revisar y los que no. Lo que sí yo estoy plenamente de acuerdo, no sé si estoy de acuerdo con la frondosidad, digamos, con esa expresión, pero sí creo yo que este proyecto de ley, lo que tiene que hacer es darle celeridad a la adopción una vez el niño declarado para poder ser adoptado, declarado susceptible de ser adoptado, esa es la frase, darle celeridad, darle certeza a las familias de origen también, pero no cometer las locuras, digamos, que se habían planteado de pronto preguntarle hasta el tatarabuelo, porque era así, digamos, había una indicación sobre si querían o no querían mantener, digamos, ese niño o niña, lo cual era una locura, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con el tema de que este proyecto debería tender a que tengamos un proyecto que sea expedito
para que los niños no se mantengan 3, 4, 5 años cuando ya sabemos que no tienen ninguna ligación con la familia, pero que a su vez le dé certeza a la familia de que si pueden tener al niño y si son capaces, digamos, de tenerlo, vamos a hacer todos los esfuerzos como Estado para que ese niño se mantenga en su familia de origen. Ese es el primer objetivo. Pero una vez que ya sepamos que ese niño no es posible hacerlo, sin ninguna triquiñuela, poder entregarlos en adopción. ¿Por qué digo sin ninguna triquiñuela? Y con esto termino, señor presidente. Porque muchas familias, desgraciadamente, ocupan triquiñuelas para retardar la adopción. Cuando están a punto de ser dados en adopción, aparecen. Desaparecen 6 meses, desaparecen 8 meses y vuelven a aparecer e interrumpen. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tratar de ver en este artículo. Entonces, presidente, yo la pregunta también a la Secretaría es si estoy en lo cierto respecto al tema de la unanimidad, primero. Segundo, el procedimiento, yo me atrevería a sugerir de que pudiéramos a lo mejor levantar un pequeño tiempo de a lo mejor nuevas indicaciones que nosotros podamos tener para seguir discutiendo este proyecto y que pudiéramos llegar a esos acuerdos. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Ramón Farías. La palabra para la honorable diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al subsecretario y a quienes lo acompañan. A ver, yo comparto que la indicación sustitutiva del gobierno tomó un camino que engrosó demasiado el proyecto de adopción que venía del gobierno del presidente Piñera. Porque podía haber discrepancia al respecto del proyecto del presidente Piñera, pero estaba basado efectivamente en un tema procedimental. Más allá, y esto es una realidad. Posteriormente, la indicación sustitutiva del gobierno le ingresa una cantidad importante de materias de protección. Y a eso se refiere, creo yo, con lo frondoso, digamos. Y creo que sí, efectivamente, eso fue un error. Sobre todo pensando de que este Ejecutivo planteaba materias de protección en otros lados, en otros proyectos de ley, en otros procedimientos legales. La duda es, finalmente, a mí me parece bien volver al tema procedimental. Creo que es lo que le corresponde a la ley de adopción. Lo que no entiendo bien, por su intermedio presidente y en consulta al Ejecutivo, es, ¿estaríamos retirando la indicación sustitutiva anterior? Entiendo que nosotros no votamos nada de la indicación sustitutiva del 2015, por eso yo creo que es súper buena la pregunta que hace la diputada Nogueira a la Secretaría, para tener claridad de qué fue lo que se votó, qué fue lo que no se votó. Me gustaría entender finalmente entiendo que hasta el 25, por ahí votamos nosotros, y por lo tanto me gustaría tener claridad en esta exposición que hace el subsecretario de los 25 artículos ya votados, si hay algo que hay que cambiar ahí, o eso está perfecto según estos cambios que se quieren hacer. Si todas las indicaciones que se proponen trabajar con los parlamentarios parten del 26 en adelante, si significa retirar todo lo que corresponde a materia de protección, si vamos a retirar todo lo que corresponde a materia de protección, yo creo que un piso mínimo para seguir tramitando el proyecto cuando llegue esa parte de la tramitación es sentar al ministro de Desarrollo Social aquí y decirnos si vamos a sacar protección desde adopción, qué significa eso, cómo se tramita, los otros proyectos que tienen correlación con la protección, porque no podemos seguir teniendo legislaciones un poco cojas. Si bien es cierto, protección no es necesario, y por eso el presidente Piñera lo envió sin protección de tramitar en esto, lo cierto es que ya estamos tramitando protección, entonces tenemos que hacerlo encajar y ver que tenga correlación, y por eso yo creo que debe sentarse el ministro de Desarrollo Social en esta mesa, en ese momento al menos, cuando se vaya a retirar el ámbito de protección, para que nos diga en qué tenor estamos. Quiero saber realmente cuál es la voluntad de tramitar algo bien de adopción en este gobierno, lo digo con mucho respeto, porque además como Parlamento significa sesionar los jueves en la mañana, en un año electoral, hay que poner un contexto no tan simple, digamos. Entonces, ¿de qué voluntad estamos hablando de sacar un buen proyecto? Y de llegar a acuerdo en algunas cosas que, por lo menos para varias parlamentarias aquí, son temas relevantes, y que yo, por frases de medio de comunicación de
de la jueza Negroni parece que para varias juezas de familia también son relevantes. Creo que tenemos discrepancia en el tema de la cesión voluntaria. Y en discusión del proyecto de aborto de 3 causales, que yo aspiro a que sea ley en el próximo tiempo, y para allá va, espero yo. Lo cierto es que yo con esa misma firmeza que apoyé el proyecto de aborto de 3 causales, digo que debemos generar instancias de cesión voluntaria para evitar los abortos. Y no que parezca de que no va a poder cederlo, que le vamos a obligar a tener que hacer apego, porque no va a poder dar en adopción rápidamente a los niños, porque si no se van a tener que ir al Sename. Y eso a mí me parece que es un incentivo, tal cual como lo dijo la jueza Negroni en un medio de comunicación, a la interrupción del embarazo. Yo no quiero eso. Yo quiero que exista la adopción, como se tramitó en el proyecto de aborto de 3 causales, como una opción real, de que uno le pueda decir no interrumpa el embarazo porque usted tiene la opción real de dar en adopción a su hijo y no de darlo en adopción para que quede en el Sename 5 o 6 años y quién sabe qué pase con él. No, sino para que se lo entreguen a una familia, que lo quiera, etcétera. Entonces, hay temas que son de discusión compleja y que yo quiero saber, por su nombre presidente, cuál es la disposición del Ejecutivo a avanzar a acuerdos en esa materia. Gracias, presidente. Gracias, diputada Carla Rubilar. Antes de darle la palabra a nuestra abogada secretaria, o secretaria abogada, para que haga el relato, y posteriormente al Ejecutivo para que conteste las preguntas, las inquietudes, tiene la palabra la honorable diputada Marcela Sabat. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición y entender también cómo vamos a trabajar los tiempos. Porque hemos visto en otros proyectos de ley justamente que la voluntad no es de llegar a acuerdos. Y lo digo específicamente por el proyecto que estamos viendo en el caso de ayer, Defensor de la Niñez, donde no hay ninguna voluntad de llegar a acuerdo en sentido de querer pasar un proyecto rápidamente sin importar incluso las opiniones de los académicos. Entonces, a mí me gustaría, por su intermedio, presidente, que el invitado hoy día también nos plasmara en ese sentido, cuáles van a ser las fórmulas de urgencia y si efectivamente quieren sacar esto con aplanadora o quieren que lleguemos a un acuerdo en el trabajo y en los tiempos que esto merece también. Es un proyecto que ya ha tenido sus problemas al ingreso, él mismo lo ha relatado. Entonces, yo quiero ser muy sincero, quiero que seamos muy sinceros en este trámite, digamos, que transparentemos si efectivamente va a haber una política de urgencias y sacar esto a matacaballo sin importar quizás los problemas que puede tener este proyecto, como tienen todos los proyectos de ley, y que merece que justamente sean debatidos. Gracias, presidente. Muy bien, estimada diputada Marcela Sabat. Quiero recordar unas palabras del subsecretario hace escasos minutos en las cuales respondía a su inquietud, que podría ser también la de este presidente. Y yo quedé satisfecho cuando él dijo que aquí las urgencias no se iban a manejar de otra manera que no fuera de común acuerdo y de una sin aplanadora, como usted ha dicho, para expresar directamente su inquietud. Así es que, en ese sentido, bueno, más allá de que vuelvan a expresarlo él cuando le corresponda responder estas inquietudes. Señorita secretaria abogada, para que nos relate la historia del tabaco, como dicen por algunos países. Voy a hacer un relato rápido del contexto que me pidió la señora Carla Rubilar. Yo también le había pedido que no leyera. No, pero confía en tu. Sí, confío mucho. El contexto es el siguiente. La discusión de la adopción se inició en el año 2013, cuando se puso en tabla todas las mociones, que eran 8, de los cuales la mayoría integraban diputados de la Comisión de Familia, y en abril del 2013 se pusieron las 8 boletines, que modificaban la ley de adopción, y básicamente la ley de menores, y se realizaron en ese minuto una gran audiencia pública. Y en el transcurso de este debate se produjo un problema con un padre guardador, ustedes recordarán el tema, y también entonces la comisión puso en tabla los de los guardadores, primeramente, y dejó los
los refundidos de la adopción. Y sobre los guardadores, igualmente, vinieron muchas personas a exponer, el tema de a quién le correspondía adoptar, y ahí entonces se pidió un proyecto del Ejecutivo con urgencia. Bueno, y ingresa entonces el proyecto que originaba en un mensaje del entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, el 8 de octubre del 2013. Entre abril y octubre la comisión estuvo abocada a la adopción y a los guardadores también. La iniciativa del presidente Piñera recoge la mayoría de las ideas plasmadas en las mociones. Y luego entonces este proyecto se aprueba en general, y esto ocurre después de largas audiencias nuevamente. La idea de legislar fue aprobada el 22 de enero del 2014 por la unanimidad de los entonces diputados Barros, Bauer, Cristi, Isacort, Carla Rubilar, María Antonieta Sá, Jorge Sabaj y Mónica Salaquet, que integraban la comisión. Entonces, el 4 de noviembre del 2014, el nuevo Ejecutivo, la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, formula indicaciones al proyecto de ley. Posteriormente, el 16 de junio del 2015, se formulan nuevas indicaciones que modifican los artículos del 1 al 26 y elimina los artículos 27 al 30, separa el proyecto. Luego, el 4 de agosto del 2015, formula nuevas indicaciones al resto de los artículos del proyecto. Ustedes tienen un comparado en que están por colores cada una de estas etapas y las indicaciones parlamentarias en que se han ido realizando las modificaciones. En resumen, ¿qué hizo la comisión? Se aprobó hasta el artículo 25 del proyecto, o sea, el procedimiento de adoptabilidad, referido a la audiencia del juicio, a las causales de adoptabilidad contenido en el capítulo 3. Y además se acordaron aprobar, y están aprobados, todos los artículos que no tenían indicaciones. O sea, el texto del proyecto tiene 3/4 aprobados. Pues todos aquí ya no tenían indicaciones, más hasta el artículo 25. Y además se efectuó una audiencia pública sobre los alcances del acuerdo de la unión civil en este contexto de la adopción. Y como lo dijo el Ejecutivo, la última sesión se efectuó el 19 de agosto del 2015. Dicho esto, todos los artículos aprobados deben ser revertidos por unanimidad. Eso, presidente, resumen. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos escuchado resumidamente la historia de la tramitación de este definitivo e interesante proyecto y tan necesario para nuestra sociedad. Da palabra para el Ejecutivo para que responda entonces las inquietudes que se han planteado hasta este momento. Señor subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. A ver, vamos a partir por las consideraciones más de índole política y después quiero dejarle aquí a Milton que responda lo más relativo a los temas de técnica legislativa, pero reiterar que la voluntad del gobierno, de la presidenta y del Ministerio de Justicia es tratar de sacar este proyecto en el actual periodo legislativo. Y eso estoy poniendo acá mi palabra, así que no es solamente una declaración, sino que es una convicción. Vamos a hacer todos los esfuerzos, obviamente nadie está obligado a lo imposible, veremos hasta dónde podemos llegar, pero queremos tratar de avanzar lo máximo posible y respecto a la consulta que hacía la diputada, no me acuerdo si Nogueira o Sabat, relativo a si es que queríamos trabajar los días jueves, ordenarnos y cómo seguíamos, bueno, toda la voluntad de que se trabaje en pos de tratar de sacar este proyecto lo antes posible. Ahora, obviamente eso significa trabajar en manera coordinada. Nosotros queremos acá también entender de que vamos a tener que trabajar en conjunto. Obviamente tendremos discrepancias relativas a temas de fondo, que podemos tener obviamente discrepancias ideológicas, pero me parece que si es que nosotros tratamos de anteponer lo que nos une antes que lo que nos divide, podemos sacar un proyecto en corto tiempo si somos tolerantes, si somos personas que se escuchan y personas que son capaces de entender que esto es un tema urgente, que la sociedad no va a tolerar más dilaciones. Por lo tanto, toda la voluntad. Y en ese sentido, como muy bien lo aclaraba el presidente de la comisión, nosotros no vamos a instalar urgencias que no sean conversadas con ustedes, pero tampoco estamos disponibles para que esto se alargue eternamente. Tratemos de ir viendo una fórmula intermedia que nos permita avanzar de manera segura, pero también que nos permita avanzar. Y ahí les pido también toda la colaboración a ustedes.
va a extenderse un poco más, Milton, respecto al tema de técnica legislativa, como verlo. Yo entiendo que la mejor fórmula sería ver todos los artículos a partir de la indicación del 2015. Obviamente vamos a requerir de la unanimidad de ustedes para ir revisando los que ya están aprobados y constituir una suerte de trabajo en conjunto entre todos nosotros, en donde nosotros ponemos a disposición de ustedes y de los asesores, todo el equipo que tiene el Ministerio de Justicia, para trabajar indicaciones en conjuntos. Obviamente van a tener que ser presentadas en algún minuto y trabajemos a partir de ahora. Nosotros tenemos un equipo importante de abogados en el Ministerio que puede colaborar con los asesores de ustedes para efectos de poder ver qué cosas vamos modificando, pero yo no veo otra fórmula, a menos que podamos ver aquí algo distinto. Así que esa sería la alternativa, y respecto a la posibilidad de convocar al ministro de Desarrollo Social, me parece que es extremadamente pertinente y que además generaría mucha tranquilidad para saber el estado de avance de los otros proyectos. Presidente, muchas gracias, subsecretario. Antes de entregar la palabra a don Milton Espinosa para que hable de las técnicas legislativas en este sentido, tiene la palabra la honorable diputada Claudia Nogueira. Gracias, presidente. Antes que nos explique el Ejecutivo lo que es la técnica legislativa, cómo poder proceder con este proyecto que ya tiene artículos aprobados, a mí me gustaría saber cuál es la opinión del Ejecutivo más allá de la forma del fondo del proyecto, porque este es un proyecto que, a juicio de varios diputados y diputadas de aquí, por lo menos diputadas, hay una falla de origen en este proyecto, porque el prácticamente eliminar la sesión voluntaria es cambiar lo que tradicionalmente ha sido el cómo concebir lo que es la adopción. Eso está reflejado en este proyecto y yo no he escuchado la opinión de ustedes, porque no es ir artículo por artículo si hay unanimidad o no, es cambiarle el eje al proyecto, siempre y cuando el Ejecutivo tenga la percepción de que este proyecto no cumple con el espíritu que quiere la presidenta Bachelet o que quiere el Ejecutivo, no cumple con el espíritu que hemos manifestado los diputados y las diputadas aquí, que es no solo agilizar los procesos de adopción, sino también el poder permitir que mujeres que quieran ceder a sus niños y manifiestan voluntad durante el embarazo, lo que no significa per se, y también está legislado de esa manera en el otro proyecto, lo que no significa que lo sea en el vientre, sino una vez que haya tenido esa guagua, pero manifiesta el interés de darle una adopción. Todo ese procedimiento no está reflejado en este proyecto. Entonces, antes de entrar en cómo vamos a proceder, a mí me gustaría una opinión formal del Ejecutivo con respecto a las materias de fondo que están de acuerdo con este proyecto y las que no, y de ahí cómo proceder. Muy bien, pues han sido requeridas... Sí, quiero ser súper honesta con usted, diputado. Diputada, prefiero que lo conversemos con mayor calma en otra ocasión. No tengo todavía yo una respuesta a esa pregunta que usted me está haciendo. Yo no quiero darle mi opinión personal, porque sería aventurar un juicio que no me corresponde hacerlo. La entiendo absolutamente que hay temas de fondo que no podemos nosotros soslayar. Por lo mismo, déjeme que constituyamos la estructura de trabajo y yo le voy a dar una respuesta lo antes posible respecto a cuál va a ser nuestra posición respecto a esos temas y otros más también que son temas de fondo. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Don Milton Espinosa, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia. Bueno, hay una cosa que resulta innegable. Tenemos serias dificultades de técnica legislativa. En tanto se han aprobado 3/4 partes de indicaciones que no son las originales, que no es el mensaje original, en las cuales también tenemos la sensación de que transcurrido estos 2 años de tramitación del Estatuto General de Infancia en otros proyectos, parece ser que también tendríamos que revisar. Luego tenemos por otro lado un conjunto de indicaciones presentadas en el 2015 que sustituían todo el articulado anterior, que tampoco han sido votadas en particular. La pregunta es cuál sería la estructura a partir del cual podríamos trabajar. A nosotros nos parece que, dado que tenemos un conjunto de artículos votados, pero además un conjunto de indicaciones que abordan la totalidad del articulado, sería razonable partir por alguno de ellos desde ad inicio. Considerando por lo demás, y en esto creo que es lo que podríamos estar de acuerdo, que pareciera ser que hay consenso respecto de lo que nuestro subsecretario presentó al comienzo. Hay la intención manifiesta de que el proyecto recoja su naturaleza más propia,
y en esto estoy hablando en términos más bien dogmáticos. De hecho, comparado, las leyes de adopción son leyes de sistemas procesales que básicamente regulan 2 vías de ingreso, pero que además en el cual, desde esa lógica y entendía exclusivamente en esa apreciación más estricta de lo que corresponde a la ley de adopción, sí, desde la ley procesal se recogen las inquietudes relativas a las garantías, a las vías tutelares. La ley procesal es un conjunto de reglas que tiene precisamente ese objeto, desde evitar dilaciones innecesarias, desde regular procedimientos de impugnación que regulen adecuadamente las preocupaciones de los intervinientes, de las partes, o que al mismo tiempo procuren corregir el error judicial, etcétera. Es decir, aquellas preocupaciones que en sede procesal apuntan a resguardar que no haya un error judicial, que no se le quite a un niño una familia cuando no corresponde, que se tome el resguardo apropiado, que se hagan las consultas adecuadas, eso es lo que corresponde hacer una ley de orden procesal, no más que eso, pero tampoco menos. Entonces, para empezar, no quiero creo que en esto coincidimos todos, pero suele ser falaz el discurso. Pareciera ser que decir que reducir solo a lo procesal significa no apelar a garantía. Los sistemas procesales están plagados de garantías. Desde ese acuerdo creo que podemos hacer un trabajo bastante fino que apunte a procesos que sean más fluidos, más flexibles, en los que fundamentalmente pongamos en las manos de los jueces la posibilidad de tomar los resguardos, pero a través de audiencias y a través de un sistema de incidentes que sea fluido y no reiterativo y necesario, con lo cual las garantías se diluyen. El tema está sobre la base de qué estructura trabajamos. Nuestra propuesta como ejecutivo es sugerir a ustedes que podamos trabajar con las indicaciones que fueron presentadas en el año 2015 y a partir de ahí configurar un equipo técnico que permita depurar lo que allí aparece reiterativo, lo que se excede, y luego, como acaba de decir nuestro secretario, que en esa instancia podamos recoger respuesta a aquellos temas que consulta la diputada, que por lo demás, si es que se abre un plazo de indicaciones, en aquello que no tengamos acuerdo, también podrán los diputados, ciertamente, como les corresponde legítimamente, presentar aquellas posturas que estiman más individuales, personales. Una sola alcance más para agregar lo que dice Milton. Cuando hablamos de, aquí no creo que no entrar cosas más bien dogmáticas, pero los procedimientos también constituyen garantías, obviamente. Es una cosa básica, o sea, los procesos son obviamente perfectos de garantizar igualdad de armas, igualdad de emplazamiento y de estructura para poder defenderse ante un juicio. Por lo tanto, ahí también es importante entender que dividir, escindir el proceso propiamente tal de garantías es una cosa un poquitito artificiosa. Los procedimientos son precisamente para garantizar el debido resguardo de los derechos y garantías que tienen las personas para poder defenderse dentro de un espacio judicial. Por lo tanto, eso también es cuando no podemos hacer esta diferenciación tan taxativa, pero entendiendo de que lo que se quiere hacer es producto que cambiaron las circunstancias, es tratar de hacer un proyecto que apunte más bien a agilizar los procesos que a garantizar derechos y garantías de los niños que van a estar establecidos en otro cuerpo normativo. Muchas gracias, estimado subsecretario. La palabra para la señorita Carla Rubilar. Gracias, presidente. Para la diputada Carla Rubilar. A ver, yo quisiera plantear con mucha honestidad que estamos en un zapato chino. Y para salir del zapato chino tenemos que estar de acuerdo, porque de lo contrario no hay ninguna posibilidad de avanzar. Y en ese de acuerdo es que tenemos que volver a foja cero y decidir a cuál foja cero vamos a volver. Y dar unanimidad para volver a foja cero. Y partir un proyecto, ya sea el proyecto original del presidente Piñera 2013 con indicaciones arriba, o el proyecto de indicaciones sustitutivas de la presidenta Bachelet con indicaciones arriba. Como entiendo que el Ejecutivo quiere trabajar sobre el proyecto de la presidenta Bachelet, es por eso que el Ejecutivo, por su intermedio presidente, no va a presentar indicaciones del Ejecutivo, porque no quiere que el Ejecutivo le quite el respaldo de sus propias indicaciones. Entonces, tenemos que decir las cosas como son, ¿no es cierto? Entonces, si nos van a pedir a nosotros que pongamos indicaciones porque ustedes no quieren aparecer quitándose el piso a ustedes mismos por su intermedio presidente, yo creo que aquí debemos volver al presidente Piñera y
ingresar indicaciones. Eso es lo que parece lógico. No es un tema político. Si el Ejecutivo quiere mantener, no, yo lo digo en serio, para mí no es un tema político, si el Ejecutivo quiere mantener la base de la presidenta Bachelet, que es legítimo, las indicaciones las debe presentar el Ejecutivo. Yo, para dar la unanimidad de que volvamos a revisar todo lo que tenemos que revisar, si la base va a ser el de la presidenta Bachelet, ustedes deben hacerse cargo de esas indicaciones y no traspasarnos a los parlamentarios la responsabilidad de sacar la protección, de cambiar el sistema, etcétera, porque no parece justo. O sea, si aquí se plantea que la base es el de la presidenta Bachelet, entonces lo que tenemos que hacer es eso. Ustedes presentan indicaciones al proyecto, nosotros damos la unanimidad y obviamente las indicaciones van en el tenor de un proyecto procedimental como era el del presidente Piñera. Eso es lo que parece lógico, porque lo otro es pedirle una vez más al Parlamento que saque las castañas, ¿cómo es? Que saque con la mano el gato, ¿cómo es el dicho? Que no saque las castañas con la mano del gato. Ya, eso, pues, ¿y para qué nos vamos a ver la suerte? Porque además hay que legislar los jueves en la mañana, hay que ponerle empeño en año electoral, entonces tenemos que estar todos convencidos de esto. Entonces, yo entiendo de que las circunstancias cambiaron, pero también es cierto que el Ejecutivo tomó una decisión que fue errada el 2015. Fue errada y hay que hacerse cargo de las decisiones erradas. Entonces, yo lo que pido es que seamos claridad. No digo que lo definamos hoy día, yo creo que esto hay que conversarlo y sentarnos a conversar. Pero démonos 1, 2 semanas, veamos cuál es la base, si estamos de acuerdo en cuál va a ser la base y cuál va a ser el procedimiento, y si no, listo, sería todo nomás, pues, porque lo cierto es que no, esto requiere, por la forma en que ha estado aprobada, porque hay que volver atrás, porque hay que abrirle por unanimidad todo, requiere voluntad y consenso grande. Gracias, presidente. Gracias, diputada Carla Rubilar. Diputado Ramón Farías. Sí, presidente. A ver, yo creo, mi percepción es que nosotros tenemos que trabajar sobre el último proyecto que ya discutimos prácticamente las 3/4 partes y votamos, digamos, las 3/4 de este proyecto, con indicaciones muy peleadas, muy discutidas, etcétera. Estamos de acuerdo y quiero insistir el por qué nosotros paramos la tramitación del proyecto, porque había temas que decían relación con otros proyectos, como ley de garantía, que incidían directamente en la resolución de algunos puntos de esto, del articulado que estamos discutiendo. Entonces, a mí me parece que efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer es revisar y adecuar el articulado a la nueva ley de garantías, etcétera, ¿no? Y a las leyes, digamos, que hoy día están, que estamos conversando. No me parecería empezar de 000, digamos, porque significaría no avanzar nada. Y yo en eso tampoco estoy dispuesto, y yo tampoco voy a estar dispuesto a dar la unanimidad para volver a un 000, digamos, porque no, yo no escuché eso del Ejecutivo. Yo lo que escuché del Ejecutivo es que había que revisar lo que yo entendí, querida colega, diputada Rubilar, por su intermedio presidente, lo que yo entendí del Ejecutivo es que ellos están dispuestos a revisar algunas indicaciones, articulado, digamos, de lo que ya está votado, y evidentemente lo que no está votado puede ser indicado completo por parte de nosotros, del Ejecutivo, de quien quiera, digamos. De los que estamos sentados en esta mesa, pueden ser evidentemente revisados, digamos, porque no están votados, ¿no? Si el problema lo tenemos con lo que ya tenemos votado. Y en ese sentido yo creo que, y en eso concuerdo con la diputada Rubilar, nosotros deberíamos darnos un plazo para poder reunirnos entre todos, concordar cuáles son los cambios eventuales que queremos o que quisiéramos, digamos, hacer a este proyecto en el pedazo ya votado, que podría ser, me imagino yo, de aquí a 2 semanas más, 17 de agosto, estoy mirando ahí estamos a 3, el día del 17, que pudiéramos ahí tratar de llegar a concordar un procedimiento para poder avanzar en la votación de este proyecto. Yo sí creo que nosotros podemos hacer indicaciones, salvo que hay indicaciones que evidentemente van a depender solamente del Ejecutivo,
y que esas las podemos conversar y podemos tratar de ver de que las cambien, pero yo creo que nosotros tenemos la sartén en el mango. Ya fue votado esto en general, fue metida una indicación sustitutiva, nos gustara más, nos gustara menos, pero ya la empezamos a votar y por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar sobre esa sustitutiva, sobre lo que ya hemos votado e ir viendo de acuerdo a los acuerdos que tomemos en dónde vamos a dar o no la unanimidad, porque yo no voy a dar la unanimidad para tratar el paquete completo de todo lo votado, no. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en qué aspectos de eso ya votado vamos en lo que vamos a avanzar y otras cosas que no. Y si no, el único camino que nos queda es, de acuerdo a las urgencias que va a poner y que supongo yo que tiene el Ejecutivo, es empezar a seguir votando desde lo que ya está votado en adelante. O sea, esos son los dos caminos que hay. O nos allanamos a revisar artículo por artículo, viendo, digamos, cuáles vamos a dar unanimidades, cuáles no, cuáles estamos de acuerdo y cuáles no. Yo estoy dispuesto a abrirme a la discusión, no estoy cerrado, ni mucho menos. Y si no, el otro camino es empezar a partir de lo que ya está votado en adelante. Gracias, presidente. Gracias, diputado Farías. Bueno, se está planteando acá dos alternativas, ¿no? O enviar un proyecto nuevo por parte del Ejecutivo, recogiendo todo lo que se ha hecho en materia legislativa hasta ahora, en materia de proyectos sobre la niñez, seguir desde el artículo 26 y aceptar algunas indicaciones, en fin. Diputada Nogueira, doña Presidente, Claudia. yo entiendo la postura del diputado Farías por su intermedio, que hay algunos aspectos de esta ley ideológicos que, por cierto, tenemos diferencia. Pero yo creo que aquí tenemos que centrar el foco en lo que corresponde. Hoy día tenemos una cantidad no mayor, pero una cantidad considerable de niños. Estuvo hace 6 meses atrás en la Casa Nacional del Niño, es una dependiente del Sename, donde había más de 45 niños y uno estaba declarado con susceptibilidad de adopción. Tenemos un problema en que los niños están creciendo dentro de los hogares del Sename o las organizaciones colaboradoras, y lo que es más grave, porque esa no es mi mayor preocupación, sino que niños que no se están revinculando con su familia porque no hay programas que se hagan cargo de esa revinculación oportuna, con apoyo, con protección. Pero aquí tenemos que ver este proyecto, subsecretario y parlamentarios con perspectiva, desde arriba, desde el sistema de garantías, desde la institucionalidad de la niñez. Tenemos una ley de garantía de la niñez que se está tramitando, que claramente contraviene muchos de los preceptos contenidos en este proyecto. No conversan entre sí, y eso hay que verlo. También hay que ver la ley de protección especializada, que tiene un reglamento que se ha ofrecido y que todavía no tiene contenido, que el Ejecutivo, el Ministerio, a través del subsecretario, porque hoy día depende de Justicia, se está elaborando un reglamento que no sabemos, pero que también tiene que conversar con esta ley de adopción. Entonces, lo que dice el diputado Farías se contraviene con lo que dijo desde el principio, desde el inicio, cuando llegamos a la conclusión de que cuando se buscaba hasta el pariente en 6º grado para poder solicitar la adopción, es porque aquí hay una falla de origen, donde, como dice la diputada Rubilar, se mezclan aspectos procedimentales con aspectos de protección. Y también de cómo uno enfrenta esto. Aquí estuvo el diputado Rincón, esto con otras miradas distintas a la que reflejaba la presidenta Bachelet en el proyecto, en la indicación sustitutiva del proyecto anterior cuando se presenta. Entonces, aquí hay que entrar, porque cambió muchísimo el proyecto como entró de la presidenta Bachelet a cómo se fue desvirtuando y yo creo echando a perder desde toda la tramitación los artículos que votamos. Entonces, yo le pido al Ejecutivo una mirada integral del proyecto, el impacto que tiene, más allá de algunos artículos que son más bien ideológicos, que uno puede o no compartir y que se pueden, además ustedes tienen mayoría, por lo tanto todos los artículos que ustedes consideran, yo voy a dar la unanimidad para revisarlos todos, tanto en cuanto a mí lo que me interesa es el procedimiento de la adopción. En cómo agilizamos los procesos, cómo hacemos el proceso de revinculación a la familia de origen si es posible, eso tiene que estar contenido aquí, más allá si los homosexuales pueden o no adoptar, más allá si son padres o madres, más allá de algunas indicaciones que por cierto el diputado Farías le interesa que estén, pero yo me inclino a estar con el diputado Farías en un proyecto que lo acompañé, que fue el de los guardadores,
que fue el privilegiar que no puede el Estado entregarle un niño a una familia guardadora y a los 2 años entregársela a una familia adoptiva. Porque eso no solo perjudica el interés superior del niño, sino también el apego de esa familia que lo tuvo y que después quiere criarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que conjugar aquí. Esas son las cosas que nos tienen que apremiar para avanzar rápido, para que no vuelvan a ocurrir los dramas que además el diputado Farías comandó muy bien para defender a una familia guardadora en su oportunidad y que fue conocido por los medios de comunicación, y yo personalmente lo acompañé a firmar ese proyecto. Esas son las cosas que a mí me interesa que puedan estar y que no están, porque el origen de este proyecto es mantener a los niños en la familia de origen, valga la redundancia, sin considerar aspectos como los guardadores y otros aspectos como la cesión voluntaria, en fin, y eso es lo que tiene que mirar el Ejecutivo y tiene que hacernos una propuesta que sí estaba contenido en el proyecto de la presidenta Bachelet, con algunos matices que creo que hay que profundizar, pero que se fue desvirtuando en la medida en que fuimos viendo el proyecto con indicaciones de otros diputados que tienen otra mirada con respecto a la adopción. Y eso es lo que el Ejecutivo tiene que observar, tiene que analizar y tiene que hacernos una propuesta, que fue lo que dijo la diputada Rubilar, también relatado en su exposición. Muchas gracias, diputada Nogueira. Subsecretario, don Nicolás Mena. A ver, yo creo que fuimos bien claros en plantear aquí un ánimo de colaboración, de trabajo en conjunto en pos de los niños. Y en eso es súper importante que no nos perdamos. Yo no quiero caer en la discusión si es que vamos a volver al proyecto original del 2014 o a las indicaciones del 2015. Prefiero el ánimo que plantea la diputada Nogueira en cuanto a que veamos, a partir de lo que ya está, trabajemos en las indicaciones que sean necesarias, las que tendrán que presentar ustedes, las presentarán ustedes, las que nosotros tenemos que presentar, presentaremos nosotros. Pero, por favor, no nos perdamos la cosa chica. O sea, yo entiendo, aquí estamos en un proceso electoral, pero no nos contaminemos con esto. De quién es el proyecto original da lo mismo. Lo que va a significar, lo que va a ser importante, por lo cual nos va a valorar la ciudadanía, es porque saquemos un proyecto de adopción adecuado para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Así que, por favor, les pido que pongamos el centro en eso. Toda la disposición, toda la colaboración. Lo que plantea el diputado Farías es cierto. O sea, si es que nosotros quisiéramos tener un ánimo distinto, le ponemos acelerador, ponemos aquí discusión inmediata, tenemos mayoría y hasta aquí nomás llegamos. Entonces, o sea, ¿cuál es el ánimo para trabajar? Es el que yo estoy presentando en un comienzo. Trabajemos en conjunto, le digo a usted, diputada Rubilar, por favor, trabajemos en conjunto. Yo sé que usted tiene una gran vocación por este tema y me parece que en eso tenemos nosotros, usted está en terreno fértil para que podamos trabajar en conjunto por una cosa que realmente sea significativamente buena para los niños. Entonces hagámoslo en ese ánimo, en esa perspectiva y logremos ir viendo. Yo creo que hay que ver todos los artículos porque si no es una cosa muy compleja. Claro, pero no a partir de del proyecto original, sino que hay un proyecto que ya tiene indicaciones, como además que legislativamente no veo cómo podríamos hacerlo. Bueno, veámoslo. Yo no estoy absolutamente abierto a discutir, pero yo creo que lo que se ingresó en 2015 hay que también revisarlo, pero también pueden haber cosas que es importante mantener. Veamos cómo lo vamos estructurando, pero le insisto, el punto no es ese, el punto es cómo nosotros sacamos este proyecto de manera que podamos nosotros contribuir con el tema que está ahora agobiándonos, que es la situación de los niños, y en eso comparto el ánimo de la diputada Nogueira. Muchas gracias, subsecretario. La palabra para la diputada Denise Pascal, diputada Carla Rubilar, diputado Ramón Farías, y cerramos y lleguemos a un acuerdo procedimental. Primero pedir disculpas porque llegué tarde y hay que decir la verdad, me quedé dormida. Dormí pésimo y me quedé dormida a las 5 de la mañana. Así que les pido disculpas, es que dormí mal y me quedé dormida a las 5. ¿Ya? Y me quedé dormida y desperté a las 9, o sea, imposible antes. Así que hay que pedir las disculpas y decir la verdad siempre. Yo creo que, a ver, nosotros nos costó harto avanzar en este proyecto porque teníamos diferentes visiones. Y eso es verdad, teníamos diferentes visiones en muchos de los puntos. Pero nos dimos cuenta en el trayecto que no sacábamos nada con seguir avanzando si no sacábamos la ley de garantía de los niños, el proceso del defensor, la mirada que tiene otros proyectos. Y por eso paramos, ¿ya? O sea, yo no me pongo en la situación que partamos del punto 1. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es que ustedes nos propongan, desde el punto 1 hasta el punto 26, que fue donde llegamos,
cuáles son las miradas y los cambios que quieren hacer. Y mirarlo a la continuación del 26, cómo lo miramos con una proposición positiva. O sea, yo creo que no tenemos que partir votando desde el 1, tenemos que ver qué se quiere hacer de cambios tan profundos con respecto a esto del 1 al 26, que nos digan, ¿ya? ¿Cuál es la mirada que están teniendo ahora? ¿Ya? Y del 26 para adelante poder avanzar lo más rápido posible. Yo estoy totalmente de acuerdo con la diputada Nogueira, que no podemos seguir esperando. O sea, nosotros tenemos 500 casos, no sé cuántos casos que te llegan de guardadores que a los 2 años le quitan los niños van al Sename y quedan 4 años dentro del Sename o 4 años en cualquier lugar sin tener ningún cariño. Entonces realmente, y ellos han querido quedar. Entonces yo creo que en ese sentido yo coincido con la Claudia. Aquí hay un tema de urgencia en nuestro país, de mirar de una manera distinta qué es lo que queremos con los niños para que realmente se facilite que sean adoptados, ya sea por una mujer sola, ya sea por un matrimonio, ya sea por las situaciones diversas que se puedan dar, ¿ya? Pero lo importante es que los niños tengan cariños, que los niños tengan cariño, eso es lo importante. Lo hemos visto en todos lados, así que yo creo que realmente tratemos de avanzar de la mejor manera posible. Muchas gracias, diputada Denise Pascal Allende. Muchas gracias, diputada presidente. Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, subsecretario. Mire, a mí disposición política no me pueden pedir. He tenido siempre demasiada disposición política con la nueva mayoría. Y esa es la gracia de haber hecho las cosas siempre a conciencia, que estas cosas a mí no me pueden hablar de utilización política ni nada de eso. Eso sí que conmigo no pueden. Por su intermedio, presidente. Yo quiero plantearle que mi preocupación no es que tenga la firma del presidente Piñera, mi preocupación es orden. Es forma seria y responsable de hacer esto. Esto es un engendro. Si le ponen indicaciones del 26 de adelante, esto es un engendro. Sabe perfectamente por su intermedio, presidente del Ejecutivo, que no puede avanzar del 26 en adelante. Sabe el Ejecutivo que no puede hacerlo. Sabe que tiene aprobadas indicaciones que no puede no cambiar. Entonces no nos veamos la suerte entre gitanos. Yo lo único que estoy pidiendo es orden. ¿Ah? Lo que estoy pidiendo es que nosotros digamos, esta es la base. Esto es lo que no vamos a perseverar como Ejecutivo, porque nosotros como Ejecutivo consideramos que nos equivocamos. ¿Qué es lo que pasó? Pucha, qué lata tener que decirlo así, pero es así. Se equivocó el Ejecutivo en la indicación sustitutiva que hizo en varias partes. Se equivocó y por eso lo tienen que retirar, porque si no empuja. Como dicen ustedes, con la mayoría, con todas esas cosas que dicen ahora, lo estarían empujando, pero no pueden, por eso están sentados aquí pidiendo que veamos para atrás, pues. ¿Para qué nos vemos la suerte? Entonces yo lo que pido es orden, ni siquiera estoy planteando que lo vean ahora, estoy diciendo, y dije en mi intervención anterior, démonos 1, 2 semanas, veamos cuál es la base. Que me da lo mismo si es la del presidente Piñera o la de la presidenta Bachelet. Lo que digo es que son formas diferentes, porque cuando uno vota cosas en el espíritu del presidente Piñera es diferente al espíritu de la primera indicación de la presidenta Bachelet y de la segunda indicación de la presidenta Bachelet. Entonces, por favor, orden. Esto ya votamos hasta el 26 que hay que cambiarlo. Esto hay que abrirlo, pero porque vamos a eliminar la parte de protección. Si vamos a eliminar la parte de protección, ¿qué va a cambiar de eso en los otros proyectos de protección que lleva desarrollo social? Porque no me pueden decir de que adopción no tiene relación con protección. Si muchas veces los problemas de la adopción tienen que ver con todos los problemas de los procedimientos proteccionales anteriores. Entonces, yo lo único que pido es orden. Y eso digo, 1, 2 semanas, nos sentamos, vemos, y si no, y si ustedes quieren empujar una cosa sin orden, yo prefiero no darle unanimidad, porque por último va a quedar un engendro que les va a dar vergüenza sacar. Muchas gracias, diputada Rubilar. Diputado Ramón Farías, el Ejecutivo, y tomamos el acuerdo entonces. Sí, presidente, gracias. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto, evidentemente, que el proyecto hay que revisarlo. Eso ya, la base, estamos de acuerdo. Yo lo que quiero proponer para poder avanzar, o sea, primero declaración de principio. Yo quiero que, mi convicción personal es que esta ley de adopción va a ayudar a que nuestros niños del Sename no sigan, muchos de ellos, digamos, no sigan institucionalizados, puedan salir y puedan tener un futuro, que es el problema que vimos en la comisión investigadora, que desgraciadamente fue rechazada, los resultados. Pero
estoy convencido de que una buena ley de adopción con un procedimiento que sea expedito va a darle facilidades para que los niños puedan salir, puedan tener una familia, ya sea de origen, su familia de origen o la familia adoptiva. Eso es lo primero. Y por eso yo no estoy cerrado, queridas colegas diputadas, yo no estoy cerrado a revisar todo, digamos, que podamos conversar todo. El punto es cuáles son las cosas en las cuales estamos de acuerdo y cuáles no. Evidentemente que vamos a tener diferencias ideológicas y eso está bien. Por eso no somos todos nueva mayoría o Chile vamos, digamos. No, somos distintos, somos diferentes o independientes. Tenemos miradas distintas. Y eso está perfecto, eso está bien. Esa es la sociedad, ese es Chile, ese es el mundo, esa es la raza humana. Entonces, lo que yo quiero proponer, presidente, es que para poder avanzar de verdad, digamos, en esto, porque todos queremos que esta ley salga rápido, ahora, dentro de este periodo, antes que cambie, digamos, el gobierno, más allá de quién sea, digamos, el próximo presidente o presidenta, sino que simplemente estoy hablando de que es importante, imperativo tener ahora una ley de adopción para seguir avanzando, es que, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener hasta el 17 de agosto reuniones informales, por decirlo de alguna manera, entre el Ministerio y todos nosotros. ¿Por qué me refiero a informales y no de comisión? Porque aquí en la comisión estamos restringidos al tiempo, a la hora, que puedo hablar, no puedo hablar, etcétera, sino que podamos tener reuniones informales, ponernos de acuerdo en cuál es el objetivo. O sea, si estamos todos de acuerdo en que esto tiene que ser rápido, en que lo procedimental o no va, etcétera, si estamos todos de acuerdo, avanzar en ese sentido. Porque si nos vamos a ir a discutir, evidentemente, aquí, en comisión, artículo por artículo, no vamos a terminar nunca. Nunca, jamás, porque vamos a volver a las mismas discusiones que hemos tenido toda la vida y que sabemos cuáles son las posiciones de cada uno. Entonces quiero proponer, presidente, que el 17 de agosto podamos llegar a un acuerdo, que ahora que estamos a 3 podamos, y el Ejecutivo nos pueda convocar, por ejemplo, a tener reuniones en el propio ministerio con el subsecretario, allá, acá, donde sea, o en el ex Congreso, poder juntarnos y discutir, digamos, los temas, los diputados, y poder tomar definiciones y decisiones para poder avanzar en cuáles son las indicaciones, cuáles son los cambios que requerimos para poder avanzar en la ley. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Ramón Farías. Les recuerdo que tenemos 3 minutos para terminar la sesión de hoy. Así es que 1 minuto para la diputada Nogueira y 2 minutos para el Ejecutivo. La propuesta del diputado Farías. No, la propuesta del diputado Farías yo la aceptaría tanto en cuanto nosotros actuemos en base a un plan que nos presente el Ejecutivo. Yo no voy a ir a negociar con el Ejecutivo que estoy de acuerdo en el artículo 4, en el artículo 5, fíjate que no, porque el proyecto tiene fallas de origen, sí, de origen. Entonces el Ejecutivo que se tome el tiempo, yo no lo apresuraría de decir el 17, porque efectivamente tiene que trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que darle una mirada macro, que conversen esto con la subsecretaría, con el defensor, con el sistema garantía, con la ley especializada de protección, en fin. Y como esa es una tarea compleja, una tarea profunda, que ustedes nos digan cuándo, a través del presidente, están dispuestos a recibirnos para hacernos un planteamiento y una hoja de ruta. Pero yo no estoy dispuesta, porque además estamos en año electoral y hay que ser sincero en eso, y como me importa esta ley, tengo una vinculación emocional especial con esta ley, como la tienen todas las que han trabajado en infancia desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo mejor es que ustedes nos propongan algo y en base a eso nosotros empezar a elaborar nuestras propuestas y el desarrollo de cómo vamos a votar esta ley. Yo prefiero demorarme a votar, como dijo la diputada, rular un engendro que la verdad que lejos de favorecer a los niños los va a perjudicar. Esa irresponsabilidad no soy parte y no voy a ser parte en pos de apurar una ley que no va a tener ningún sentido. Muchas gracias, diputada. El Ejecutivo, entonces, don Nicolás Mena, subsecretario de Justicia, y terminamos. Terminamos porque ya no hay más tiempo. Y tenemos que ir a la sala. ¿Pero por qué no votamos la propuesta? Tenemos que el Ejecutivo responda sí, a lo que se ha propuesto. Presidente, por su intermedio, cojo absolutamente la propuesta del diputado Farías. Quiero aclarar, partimos haciendo una presentación, tal vez no es de máxima profundidad, no fue un paper académico, pero hicimos una presentación de algunos elementos, diputada Pascal, perdón, iba a decir Allende, Pascal Allende.
respecto de los elementos que nosotros considerábamos que era importante abordar y que están las garantías del artículo 10 al 16, etcétera. Por eso decimos que hay elementos que ya fueron aprobados que tenemos que revisar. Entonces, me parece súper razonable lo que plantea el diputado Farías. Nosotros nos queremos dar una semana, un poquito más, para poder hacerle una propuesta. Las vamos a convocar al ministerio, convocar a todos, para ver con más detalle esto, cosa de que podamos proceder como ustedes nos están indicando y nosotros ningún inconveniente. Así que absolutamente de acuerdo. Muy bien, magnífico. Entonces, hemos llegado a un acuerdo. Reiteramos entonces, el Ejecutivo se tomará el tiempo necesario para hacer la propuesta y nos va a convocar a través de este presidente para que nosotros... El 17 exactamente. Presidente, sí, porque... El Ejecutivo ha solicitado solo una semana. Antes del 17. Sí, porque... Ellos lo van a tener antes del 17. ¿Diputado Rubilar? Sí, solamente precisar lo que planteaba el diputado Farías, que pusiéramos un plazo, porque yo le recuerdo, por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, que nosotros tuvimos una reunión con el mismo subsecretario en Santiago, al respecto de adopción, hace mucho rato ya, donde esta misma frase nos plantearon que se iban a juntar con nosotros, que iban a hacer un trabajo legislativo, que iban a tratar la propuesta. Bien. Entonces, esta vez, ojalá está que bien, va a suceder. Bueno, con usted fue. No hemos puesto un plazo, con usted fue. Perdón, ya no hemos puesto todo un plazo, diputada Rubilar. Queridas colegas y queridos colegas, escuchen por subsecretario, si tan amable. Subsecretario, por favor. Por favor, diputada Rubilar, subsecretario, por favor. Hay un plazo que es el 17 de agosto. Pongan atención para que luego no digan que no se tomó el acuerdo. Por favor, diputada Rubilar, eso es después, no importa. Después que terminemos la sesión, hable todo lo que quiera sobre. No, lo que estoy diciendo simplemente es que hasta el 17 de agosto no hemos impuesto un plazo para ello. El Ejecutivo ha dicho que mucho antes lo va a tener. Y serán todos ustedes convocados a conversar sobre esa propuesta del Ejecutivo para sacar adelante este importante proyecto de adopciones. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.